Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Manrique, soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería Biomédica y de quinto semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad de los Andes. Y el día de hoy les voy a presentar una propuesta que pretende servir de alternativa para que diferentes agentes de la industria de los alimentos, y en particular los restaurantes, en este caso la Florida, puedan afrontar la crisis del COVID-19 de una manera pues más propicia. La iniciativa se llama Hacia una memoria más segura y pues nada, pues comencemos. El orden de la presentación va a ser el siguiente. Por un lado, vamos a comenzar con un contexto general sobre el COVID-19 y el impacto en la industria de los restaurantes. Por otro lado, vamos a hablar sobre los resultados de diferentes entrevistas que yo realicé entre diferentes restaurantes locales cercanos pues, al restaurante en cuestión, a la Florida, y pues también los realizados a personas dentro de este restaurante. Ya vamos a aterrizar ese tipo de problemas ya al contexto de la Florida como tal. Y finalmente vamos a discutir sobre la propuesta que se basa en análisis de imágenes o el procesamiento automático de las mismas, el impacto que se espera de este tipo de propuestas y finalmente unas conclusiones generales sobre la propuesta. Primero, el contexto. Básicamente vemos como la evolución en Colombia de este tipo de iniciativas, de este tipo del problema de la pandemia del COVID-19, ha tenido una evolución bastante peculiar comparado con otros países. El primer caso fue reportado en marzo de 2020, en el que se dio inicio formal de la fase de contención por parte del gobierno nacional, y el primer pico se evidenció en agosto del mismo año. Básicamente, durante esa transición empezaron una serie de implementación de políticas públicas que pretendían contener el avance de la pandemia, entre las cuales destacan las cuarentenas generales, el aislamiento de la población y sobre todo algunas medidas de control, entre las cuales también destacan el pico y cédula, por poner algún ejemplo, ya más local a nivel de Bogotá, que básicamente han desestimado el impacto que tiene la clientela en las diferentes industrias. En particular, en los restaurantes, por ejemplo, hemos visto como hay un ambiente general en el que las personas han dejado de ir a los restaurantes y en la medida que dejan de ir a esos restaurantes, básicamente estos han empezado a perder ingresos, muchos han tenido que cerrar y demás. En marzo de 2021 pasó algo bastante peculiar y es que hubo un mínimo histórico en los casos de contagios en la pandemia a nivel nacional. Entonces, básicamente para este periodo hubo una flexibilización de esas medidas de control y fue cuando realmente se empezó a hablar de la famosa reactivación económica, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. Actualmente tenemos lamentablemente un nuevo pico que parece que no va a parar en un futuro cercano y pues propiciado también por el estallido del famoso paro nacional. Entonces, básicamente vemos como ese tipo de contexto ha hecho que en general el gobierno y en particular el Ministerio de Salud le exija a los diferentes restaurantes y a los agentes de esta industria diferentes medidas para que puedan ofrecer sus servicios y al mismo tiempo no representen un riesgo para las poblaciones y para las personas que van a este tipo de lugares. Por un lado, que puedan garantizar la desinfección de las personas y los comensales cuando llegan al restaurante, el distanciamiento social dentro del restaurante, es decir, que las mesas estén en una ubicación ideal y propicia pues para que las interacciones entre las personas no pueda propiciar nuevos contagios y pues naturalmente el uso de tapabocas para otro tipo de actividades diferentes a las de comer. Nótese que estos son medidas de bioseguridad y está muy generalizado y está muy de moda en las diferentes industrias este concepto de bioseguridad, que básicamente es esencial para contener el avance de este tipo de procesos. Ahora, hablando con la gente, existe una idea generalizada entre los administradores de los restaurantes de la carrera séptima, o por lo menos con los que pude discutir, y es que a la gente le da miedo ir a ese tipo de lugares para comer algo. Entonces, con gente, entiéndase, familias, niños, adultos mayores, etcétera. Y es que precisamente este tipo de contextos y entre paro y pandemia, básicamente desmotiva a las personas a tratar de salir de sus casas e incentiva otro tipo de alternativas como lo son los domiciliarios, pues para acceder a diferentes comidas preparadas por fuera de sus hogares. Entonces, este tipo de impactos también tienen otro hecho que es esencial y es la reorganización de las mesas dentro de los locales. Y eso es algo bastante general. En la mayoría de los restaurantes ha habido un proceso de organización y de reestructuración de la infraestructura dentro de los lugares. Entonces, básicamente se tiene un área y esa área es susceptible a cambios en cuanto a la acomodación de las mesas. El problema es que por lo general ese tipo de proceso se hace de manera muy arbitraria
Y de hecho, mucho espacio del que realmente está disponible se termina desperdiciando en la medida de que esta arbitrariedad en cuanto a la organización de las mesas y en particular la organización de las infraestructuras en estos lugares, pues evidentemente pues tiene sus limitaciones propias del error humano. Y esto es de hecho de particular importancia en la Florida. Entonces vemos como este restaurante, la panadería más antigua de Bogotá, tiene unos ingresos que casi que el 80% de los ingresos en la época prepandemia, o al menos de acuerdo con algunas entrevistas realizadas por la revista Semana, decían que la gran parte de los ingresos de ese tipo de panaderías y muy probablemente la mayoría de los restaurantes de la carrera séptima se basaban en la atención presencial de los clientes. Es decir, de que el cliente iba al restaurante, pedía su comida, se lo comía ahí y se iba. Y pues naturalmente en el contexto como el de la pandemia, pues esta fuente de ingresos está gravemente comprometida. Y es precisamente por eso que se asocian pues la pandemia a diferentes crisis financieras en este tipo de establecimientos. Ahora, en particular ahora se han implementado algunos controles, entonces por lo menos en este restaurante en particular lo que se pretende a veces es que hay diferentes pisos y se empiezan a abrir esos diferentes pisos en función del aforo de las personas. Entonces, por lo general, inician con el segundo piso, cuando el segundo piso se llena, empiezan con el primero y demás. Y de hecho, la dueña, Elsa Martínez, destacó algo que es muy apropiado para este tipo de soluciones, es que todos esos visitantes que iban a diario, y pues naturalmente estoy citando la entrevista, básicamente tienen que volver al restaurante. Hay que conseguir una manera para que los visitantes que antes iban al restaurante puedan volver a sentir la confianza para ir para allá, ¿sí? Básicamente tenemos un lugar histórico y que de hecho como ciudadanos deberíamos tratar de proteger, en el que un montón de historias y memorias se cuentan a diario en los pasillos de ese restaurante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar la confianza de las personas para que aún pese a la pandemia y pese al pico, sea seguro ir a ese tipo de lugares? Y eso es justamente lo que trata de atajar la propuesta que tengo pues, por presentar. Entonces, el uso de algoritmos es algo de hecho bastante difundido. Por lo menos en mi carrera, el análisis y procesamiento de imágenes es algo bastante común, sobre todo cuando se pretende realizar procesos de diagnóstico y pues se cogen imágenes y básicamente se pasan por un procedimiento y ese procedimiento pues termina ayudando mucho a los diferentes médicos y básicamente el personal del sector salud. Pero ese tipo de tecnologías y algoritmos pueden ser implementados en otro tipo de industrias y en particular en este caso en la industria de los restaurantes, de hecho pueden ser bastante convenientes por diferentes procesos. En general, se pueden destacar dos procesos en los que ese tipo de algoritmos pueden ser útiles como problemas de optimización. Por un lado está en el desempeño del espacio. Básicamente se puede llegar a enseñar al computador a que acomode las mesas de tal manera de que se optimice el uso del espacio. Entonces, por un lado, minimiza el error humano asociado a la acomodación de las mesas y maximiza el potencial uso de ese espacio y la infraestructura ya existente en el restaurante para que eventualmente más comensales puedan llegar al mismo tiempo y más personas puedan acceder pues, a este tipo de lugares. Y por otro lado, ya más enfatizando en el procedimiento de análisis de las imágenes, se pueden tomar imágenes de las diferentes cámaras para poder cuantificar el aforo dentro de todas las instalaciones. Y eso es algo bastante conveniente porque es que fíjense que por lo general en la mayoría de los sitios el control asociado a los lugares se basa mucho en la entrada. Entonces en la entrada a uno le garantizan que tenga tapabocas, bueno, le exigen que tenga tapabocas, y básicamente el control del aforo real pues termina siendo algo muy subjetivo, muy al cuidado de las personas que terminan entrando. Este tipo de tecnologías permiten también tener un control real y en vivo de este tipo de variables que en últimas son esenciales para el control de la pandemia y que le permiten a lo largo a las personas poder seguir construyendo sus recuerdos en ese tipo de lugares y además tener la certeza de que eventualmente, pues básicamente el aforo dentro de los lugares no va a representar un riesgo para ellos. Porque bueno, o sea, en la práctica, si bien se puede tratar de garantizar que el aforo no cope determinado límite de personas, pues en la práctica esta variable termina fluctuando mucho. Y más en un lugar tan transitado como un restaurante, pues este tipo de tecnologías pueden ser, de hecho, bastante útiles. Así que, en síntesis, la estrategia se puede partir por dos lugares. La primera que fue en dos pasos. La primera que fue la que ya les comenté, que es la implementación de esas nuevas tecnologías que se basan en la automatización de procesos, que
quitan error humano y básicamente programan una computadora para que haga unos procesos que mejoren la bioseguridad de esos espacios y con esto se esperaría ganar la confianza de la clientela que llega al lugar. Pero ese tipo de estrategias, como la implementación de nuevas tecnologías, de poco sirve si no se difunden. Entonces, la otra parte de la propuesta que también es esencial es difundir estas ideas y la implementación pionera de este tipo de tecnologías en este tipo de contextos, precisamente para que los comensales o los potenciales clientes sepan lo que se está haciendo en el restaurante y se cree un factor diferenciador en la industria, en este tipo de restaurantes, con respecto a los demás. Y de hecho, eso en la séptima, pues en los restaurantes que fui y en la mayoría de los que he ido, pues básicamente es algo que no se da. Pues es algo bastante bueno y que de hecho no requiere ninguna inversión asociada a este tipo de procesos. Solo requiere la inversión no de dinero, sino de tiempo. Y eventualmente, de hecho, puede llegar a mejorar las ventas y pues de hecho permitiría también difundir los valores de la empresa pues a través de las redes sociales. Y es que la tradición y las nuevas tecnologías asociadas a la digitalización de la industria no necesariamente deben ir por el mismo camino. Se pueden difundir los valores de una empresa, de la tradición y de los recuerdos asociados a la misma a través de las nuevas tecnologías. Es más, terminaría siendo un repositorio, de hecho, con gran potencial precisamente pues para este tipo de procesos. Entonces, se esperaría que este tipo de propuestas tengan cuatro impactos particulares. Por un lado, que permita la optimización del espacio. Ahora, nótese que la optimización del espacio, pues en lo que respecta al uso de las mesas y los pisos, pues sería más que todo a mediano plazo. En este momento el problema es que las personas no están yendo al restaurante y que básicamente hay un problema en cuanto a los ingresos por lo mismo. Pero igual, eventualmente, cuando las personas empiecen a ir nuevamente, pues este tipo de factores pues también van a ser de crucial importancia. Por otro lado, se esperaría también mejorar las ventas, sobre todo por el uso de las redes sociales. Y es que este tipo de tecnologías que se deben reconciliar con la tradición y se deben reconciliar con este tipo de procesos que ha defendido este tipo de empresas pues a lo largo de los años, tienen un impacto muy importante en la forma como se conciben actualmente pues este tipo de industrias. Porque en la medida que más personas conozcan del lugar y más personas conozcan del mismo, se puede llegar a nueva clientela. Y en la medida que se llega a nueva clientela, se pueden invitar a un nuevo público a que vengan a disfrutar de un espacio tan delicioso como este. Por otro lado, pues se espera que también tenga una baja inversión. De hecho, en caso de tener cámaras de seguridad, pues realmente no se necesitaría comprar ningún activo nuevo. Y por otro lado, pues se esperaría también mejorar la confianza pues, de los clientes, pues, precisamente por el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, es bastante popular, sobre todo entre la población joven, ver este tipo de nuevas tecnologías en los diferentes lugares. Ese factor diferenciador casi que es atrayente. Y pues eventualmente también puede ser potencialmente ser utilizado como factor pues, de marketing. Ahora, este tipo de propuestas también tienen un riesgo. Y es que si bien no hay dinero comprometido per se, es decir, la industria como tal no, o sea, para implementar este tipo de soluciones no se requiere de una inversión inicial, sí hay un riesgo y es que las redes sociales realmente funcionan como un arma de doble filo, porque en la medida que cobran un papel protagónico en la forma como el restaurante se muestra, también es susceptible a ser representado de otras maneras por esas mismas redes sociales. Pero pues en últimas, este tipo de riesgos se pueden minimizar a través del uso responsable de las mismas. Y es algo que hay que destacar y que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, pues también es que estas nuevas tecnologías y los algoritmos que les mostré, pues no son infalibles. O sea, pues eso es responsabilidad de las personas que programan este tipo de programas, hacer minimizar el error asociado a los mismos, pero en general se puede destacar que pues no son infalibles y que eventualmente también pueden llegar a cometer un error pues que debe haber personal capacitado que entienda el error y que pues eventualmente no tome decisiones erradas pues por el mismo error. Y finalmente, a modo de conclusiones, entonces la propuesta en general sería, por un lado, en la implementación de protocolos basados en las nuevas tecnologías, la difusión de los valores de la empresa, de los valores de la empresa representados en esas nuevas tecnologías, y finalmente la toma de decisiones con base en la respuesta del mercado, precisamente por ese tipo de iniciativas. Y muchas gracias. Eventualmente, si tienen alguna pregunta o algo así, pues ahí está mi contacto, mi correo, y pues cualquier recomendación y demás, pues son bienvenidas.